De modo que esa obra no la conocía nadie, no estaba publicada, no habían aparecido gacetillas con la síntesis del argumento, y él hacía su presentación y siempre en sociedad en el elenco. El autor era el que leía su obra, aunque después quedara la copia y después el director, o en el caso del capo de compañía, hiciera todo. Bueno, hay una anécdota fantástica de Enrique García Belloso, que para pedir el adelanto que le daban a los autores cuando llevaban una pieza, y que la pieza podía interesar, como andaban siempre sin un mango, porque además eran nocheros y eran jugadores, y estaban en una bohemia muy pesada, siempre les faltaba la plata. Y García Belloso llevó una obra a Valerini, al marido de Blanca Puente. Y yo la estrené, el copetín. Yo la estrené. No, esta es una que no te explico lo que era. Leyó una cosa que era una obra entretenida con una base histórica que se llamaba La Fragata Sarmiento. Y después terminó, cerró y dijo Valerini, mira, me parece fantástica, la vamos a tocar un poco, pero me parece que es para la compañía. Hay que tocarla, sí, le dijo Belloso. Hay que tocarla, yo te la estoy leyendo, lógicamente. La cerró, la metió en el sobre, la dejó, estaba totalmente en blanco el libro. La había improvisado en ese momento. Para zafar con 50 pesos, ¿viste? 10 pesos, totalmente en blanco. Cuando se abrió no había una línea escrita. La Fragata Sarmiento la había inventado Belloso, sentado ahí, empaquetando a Valerini y a todo el mundo. Porque también estas picardías formaban parte de la necesidad de ganarse la vida. El actor de verdad vivía exclusivamente del teatro. No tenía esta cosa de la televisión, había que el que no trabajaba y no estrenaba no comía. Y los autores también. Vivía del teatro exclusivamente. Bueno, y del cine también, porque en esa época el cine tenía preponderancia. Pero claro, no existía la televisión. De modo que los actores teníamos que dedicarnos exclusivamente a eso. Y además otra cosa, era una época, no digo sacrificada, porque el que ama el teatro no es sacrificio, al contrario. Es un placer estar sobre un escenario, pero se hacía matiné, vermú y noche los domingos. Y todos los días vermú y noche. ¿Y suplicado? No, eso no lo llegué a hacer, ¿No? fíjate vos, no. Soy vieja, pero no tanto. ¿Por qué era el suplicado? ¿Qué te dijeron a vos que era? El suplicado lo hacía mi marido. Lo hacía mi marido. Era después de la función, se quedaban, después de las 12, 1 de la mañana, a ensayar la obra que iban a hacer al otro día. No, porque en esa época, me lo cuenta él empezó muy jovencito, me cuenta él que se hacían 5 o 6 funciones por día. Sí. Eran todas obras cortas de una hora. Incluso tuvo que intervenir en la asociación de actores. Usted lo sabe perfectamente, usted que es un investigador, lo sabe perfectamente que se hacían 4 o 5 funciones para los programas, 4 o 5. Decía Olinda Bozán que se llevaba la comida de la feria para cocinar en el teatro. Almorzaban ahí los domingos. Claro. Y a veces hacían el suplicado después de la última función, hacían matiné, vermú, noche y suplicado. Es que vivían en el teatro. Vivían en el teatro. Mucha gente vive en la televisión, ahí se vivía en el teatro. Era la versión teatral de la tira de hoy. Claro. Porque las obras, ¿cuánto duraban en la época de...? Cuando se hacían 4 o 5 funciones, 1 hora, 40 minutos. Pero digo, ¿y cuánto duraba en cartel esa obra? Por semana se estrenaba estrenaba por lo menos se una hacía el obra. repertorio, duraba un mes. Cuando una obra iba, por ejemplo, 2 o 3 meses, ya era un éxito. Super éxito, claro. Era un éxito. Efectivamente, se hacía repertorio, cosa que me parece muy bien. También se hizo en el Cervantes, repertorio. Sí. En la época que yo estuve en el Cervantes, en el 40, 42, se hacía repertorio, la obra no podía durar más de un mes. Cosa que me parece interesante, porque eso da al actor una utilidad para poder interpretar distintos personajes, ¿no? Eso me encanta que sea. Claro que también cuando una obra tiene éxito es una pena. Nos pasó cuando hicimos El Hombre del Mundo, que se estrenó en el Cervantes, ¿no te acordás? El Hombre del Mundo. Una obra que fue un éxito tan terrible, tan fantástico, que tuvimos que hacerla durante 3 meses, que batió el récord del Cervantes. Pero una obra que no se podía bajar del cartel, porque la gente hacía cola para verla. De Ventura de la Vega, autor argentino, pero que la gente pensó que era español. Sí. Es un autor argentino, Ventura de la Vega. ¿Qué clase de director era Cunil, que fue el primer director No, yo no trabajé con Cunil. ¿Nunca trabajaste con No, Cunil? yo entré al Cervantes cuando ya Cunil se había retirado. Cuando había dejado la plaza. Entraste en la segunda parte. En la segunda parte, en el 42 entré en el Cervantes. ¿Y qué te dijeron a vos? O sea, ¿qué oíste de tus ¿De colegas? Cunil? Que era Cunil, te digo por qué. Porque él fue el primer director estrella de la Argentina. Es decir, el director con un halo de luz fue Cunil Cabanellas. Sí, sí, sí. Después hubo otros, y bueno, y hoy hay directores muy importantes y puestistas muy importantes, que son cosas distintas, directores puestistas. No, con él tengo referencia a la gente que ha trabajado con él, que era un director primero muy exigente, cosa que me parece fantástico que un director exija, muy
veraz en todo lo que él marcaba, de modo que me parece que es verdad, ese haz de luz lo conservó durante toda su vida. Que lo merecía, ¿Eh? lo merecía. Sí, yo creo que sí, que lo merecía. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Lidia? ¿Alguna cosa puntual? Yo quería preguntarle, esto que contabas recién, la obra la leía el autor. ¿Los actores no tenían acceso al libro antes de que el autor lo leyera por primera vez? No. El actor venía en una cosa de subordinación, digamos, ¿no? Era el autor con el capo cómico. Lo que dijo Beto Capo Cómico, el jefe de el cabeza de compañía y dueño del teatro muchas veces, empresario del teatro. Y después se le daba el libreto a los actores, se hacía la lectura de mesa y los actores se enteraban de lo que iban a hacer. Pues, es decir, este trabajo, vos te referís a una manera muy saludable de trabajar de hoy, que y el es la reparto entre todos, ¿viste? Y otra Se cosa, hacía un no reparto nos antes de daban la la obra lectura. entera. Nos daban las partes que nosotros teníamos. Era un que actuar. teatro de pares. Eso es lo que- Terrible, Era un teatro de pares. terrible. No nos daban la obra así como este texto entero de Guapo no ¿Cómo Decía. fue el teatro europeo hasta el siglo XIX prácticamente? Era un teatro de parte. El actor sabía su parte y sabía el pie ¿Digamos que venía, solamente nada los más. textos del personaje que le tocaba a cada uno? Te entiendo. Sí. el pie. Y el pie. El pie. Yo he llegado todavía a trabajar en los 70 con actores que estudiaban el pie nada más de esa Como lo habías idea. comentado en la anterior. Y no hay nada más Y interesante que trabajaban perfectamente bien. No, pero igual se enteraban porque en general el uso era que los actores... Sí, el uso era que los actores estaban sentados en el escenario mientras se ensayaba. De modo que... Todos. Yo no sé si era una razón de economía para no gastar en esténciles o qué, pero los actores estaban en el escenario y cuando llegaban sus partes Exactamente. actuaban, pero estaban todos todo el tiempo. Pero Todos, esto había una actitud efectiva del actor Sin por la duda, parte del sin otro. No quería meterse para nada. Es cuestión del otro. Mi parlamento es muy cuestión. Yo tengo que arreglármela para hacer ver que estoy actuando cuando no hablo. Eso me lo dijo Carmen Jiménez, no sé si la conoció, Sí. una actriz de cine y de teatro, cuando hacíamos Estéfano. Voy a estar siempre haciendo como que estoy en personaje. Pero cuando no hablo descanso. Pero vos la veías que actúa, cuando no actuaba mucho. Era una técnica. ¿Sabes que me parece una mala técnica eso? Claro, era una técnica. Una técnica. A ver, Lidia. Yo creo que el actor, una vez que está sobre el escenario, no importa que no hable, tiene que seguir actuando. Sí, no, ella actuaba, Que bueno, pero actuaba no desde su interior, actuaba No, con la por cara. supuesto. Por eso recién hablé de estafa. No dije la palabra estafa, pero la digo ahora. No debe estafarse ni al público ni a uno mismo. Claro, para eso se escribió La paradoja del comediante, que lo escribió Diderot. El actor que a lo mejor llega mucho al público y no pasa nada por dentro, y el otro. A mí me gusta el actor que lo sienta por dentro y lo transmite al público. No me gustan esos actores. Por eso le digo que es una estafa a uno mismo, en su verdadera vocación. ¿Para qué uno hace eso? Para sentir placer uno y que sí, transmitir ese placer al público. Yo tengo ese concepto del teatro. Una pregunta. En esa época Blanca Podestá interpretaba también obras europeas. Sí. Se hacía un repertorio universal totalmente, sí, muchísimo. ¿Y en qué obra interesante, por ejemplo, le tocó actuar? Bueno, ella hizo muchas obras. Ella, por ejemplo, hizo La Gioconda. Ella hizo una cantidad de obras europeas. En este momento, ¿Pero a usted le Hablando tocó? del 40 más o menos. estando yo con ella, por ejemplo, yo estrené La vida de María Curie, que está por Alejandro Casona y Paco Madrid. Tuve la fortuna que me eligieron para hacer la parte, la niñez, digamos, la adolescencia y la juventud de María Curie, pero Blanca Podestá hizo muchos autores, se hacía mucho, Camila Quiroga lo mismo. Sí, tal vez Camila más todavía, ¿no? Sí, Camila Porque a Blanca le escribía mucho a Alberto Rodríguez Casuso, Rodríguez Acasuso, que era su también autor de que cabecera. también que en paz descanse. ¿Eh? Que también en paz descanse. Yo creo que descansen en paz ninguno de los dos. No eran personas de descansar en paz. Yo hice una obra de Acasuso. El autor del barro humano. ¿Y Entonces igual sí. cómo se trabajaba en la Trabajaba de compañía? diferente manera. Se trabajaba, el estilo era diferente, la forma de trabajar muy distinta. Ahora se trabaja mucho más en profundidad, cosa que me parece mucho más interesante. Ahora se trabaja
en equipo, digamos la palabra, equipo. Pero eran siempre los mismos actores y se redistribuían los personajes, a veces alguno tenía No, un ¿sabés qué protagónico. pasa? Que en esa otro- época no. se hacían los elencos de una manera muy particular, que ya no se hacen. Por ejemplo, vos ves un programa de aquella época, que la mía, en el año 39, yo empecé el 38 en el Independiente, ahí no existían programas, ahí se hacían los papeles, se repartían de diferente manera. Pero en los programas está cabeza de compañía, suponete Blanca Podestá, primer actor de carácter, primer actor genérico, primera dama joven, segunda dama joven, tercera dama joven, actriz de carácter. El programa te lo llenaba la cartelera más de la mitad del programa, es decir, había roles precisos. A lo largo de todas Nunca las la obras primera, que se hacían la en esa segunda temporada. dama joven iba a hacer lo que hacía la primera dama joven. El teatro ¿Te das estaba cuenta? escrito Estaba para muy- eso también. todo era muy específico. Entonces Todas las buscaban obras obras tenían- que tuvieran Muy esos específico. roles. Todas las Cosa obras que en el tenían con Cervantes, roles. desafortunadamente, siempre se eso no encontraba. pasó. Se dejó de denominar de esa manera, pero digamos era un poco a la usanza del teatro lírico. ¿eh? Hay roles de contralto, de soprano, de barito, de tenor, era un poco lo mismo, galán cómico. Pero Entonces, no había roles que tenían 5 personajes, por ejemplo, y no 10 u 8. sí, obras que Pero tuvieran siempre sobre esos roles. pero que sí, se claro. caracterizaba así, bueno, ¿esto quién es? Esto es para un galán cómico, Claro. ¿no es cierto? Esto es para la dama joven. Pero- Primer Claro, barba. Lo que se trataba de organizar una compañía que tuviera tipos físicos entre actores y actrices Claro. capaces de cubrir el personaje Pero, que oye, cayera. una pregunta, Beto, a vos. Todavía, no sé, en esta década, en la década anterior, se escriben obras para determinados actores todavía. Sí. Y esto no está mal. No, para nada. No, por Hay un supuesto. montón de casos de teatro argentino del 80 y del 90 que se escribió para determinado actor, Pero en todo para caso, determinado tipo de compañía. estaba bien. Yo creo que estaba muy bien. Digo, a nadie se le ocurría armar un equipo de fútbol con 8 centroforward. ¿Cierto? Que si vos tenés defensores, laterales, centrales, delanteros, punteros, esto era un poco lo mismo. Bueno, Y pero- una de las cosas que se evitaban era que, en general, cuando se trataba de un personaje, de un hombre o una mujer mayor, lo hiciera un hombre y una mujer mayor, Bueno, pero eso es y no una lógico. chica con las arrugas pintadas. No, por supuesto que no, pero te digo lo siguiente, te lo digo como una cosa que me pasó a mí. Cuando yo entré al Blanca Podestá recién me iniciaba, estaba esa compañía específicamente formada. Primera dama joven, yo estaba ahí abajo, Vos como figura. ahí poco fluctuando. Bindundi, Pero, ¿qué decía? ¿Cuándo? Bindundi Sí. y de la persona. Pero cuando vino Casona y me eligió, que yo recién empezaba con Blanca Podestá ese año, me eligió para eso, Blanca Podestá me colocó en cartel, primera dama joven Lidia la Mesón. Y a mucha gente no le gustó el asunto. Y no, yo recién empezaba. Claro. A mucha gente no le gustó eso. El tema de los roles ¿Te se das cuenta respetaba cómo mucho. es el Sí, sí. problema, lo que era ese problema? Cosa que el Cervantes, La cabeza afortunadamente, hacía desde Julieta, creo que fue el Martín, teatro todo que el- estableció que había un elenco. Claro, bueno, justamente, sí, armó el concepto colectivo del Había trabajo. primerísimas Sí, figuras sí. como Luisa Beil, Iris Claro. Vargas, Maruja Gil Quesada, nada menos que Enrique de Rosas, Caviglia, Esteban Serrador. Había un elencazo. Pero de pronto Enrique de Rosas se hizo papel menor Eso que te iba a y decir. pasaba a ser Lógico. otro actor. Pero eso era el Cervantes. Sí, Cervantes porque era la Comedia Nacional y había de verdad un concepto colectivo de trabajo. Las primeras figuras de Cervantes hacían de pronto un papel chiquito, les tocaba en una obra y después tendrían su compensación en la... En la otra obra, La siguiente. por supuesto. Es otro concepto del teatro de lo que había antes que ahora. Pero había muchas más compañías estables No, en y el otra teatro cosa, profesional que un ahora que no hay elenco ninguna. se firmaba un contrato para todo el año. Éramos todo el año, eran 14, 15 personas todo el año. Sabían que todo el año estaban, trabajaran o no trabajaran en la obra. Estaban Cobraban su sueldo, poco, pero bueno. Pero era todo el año. Y de pronto, antes de fin de año, se renovaba para el año que viene. Así que bueno, se trabajaba. Elenco estable. Sí, elenco estable. Había por eso se llamaba así, había una estabilidad para el actor grande. Cosa que ahora no. Se contaba por la obra. Y nadie se refugiaba en no trabajar, todo el mundo quería trabajar como corresponde con los actores. ¿No? Si nadie quería cobrar sin trabajar.
querían hacer las cosas. Tengo buenos recuerdos, ¿verdad? Bueno, muy buenos recuerdos de esos primeros años de teatro, porque lógicamente me dio una experiencia muy especial trabajar así, me dio una gran experiencia. De modo que estoy muy contenta también en la forma que se trabaja ahora. Que un texto se conversa, se discute, eso es interesante. Además me encanta trabajar con buenos directores y con buenos actores, por supuesto. Y frente, digamos, ¿no? Este concepto frente a la experiencia que vamos a tratar de hacer hoy, ¿no? Sí. El impacto de encontrarnos con estos jóvenes actores y hacer una leída, una lectura en la cual no está preparado, no está analizado. Supongo que los actores que yo les dije, bueno, mirá que van a tener que leer, comieron gofio, no sé, pusieron un poco al tanto de la obra, pero de todas maneras no hay un análisis. ¿Cómo participa la época de popular? No lo sé. Gofio no consigue ninguna parte. Digo, ¿cómo vamos a esta experiencia? No sé, yo me había propuesto que hacer este texto, hacer una parte de esta obra con alguno de los muchachos que quiera ser mi interlocutor. Bueno, los valientes que saben. Bueno, nosotros habíamos... plantear. Sí, íbamos a plantearlo así. Vamos a leer el tercer acto. Teníamos... yo a algunos les dije, bueno, tráiganselo leído, más o menos. No están repartidos los roles ni nada. Esto lo vamos a hacer acá. Yo te pediría que inclusive oficies vos de la maestra que organiza esto. Bueno, pero lo que pasa es que quiero que me elijas un muchacho. No, vamos a... Están elegidos, digamos, elegido el grupo. Ahora, Aquí en la escena anterior también. sí, tenemos la escena... La escena final. Ah, solamente la Y la final. anterior. No, como vos quieras. Dejamos el escenario. No, porque tenemos la de... A lo que están los Don Alejo. La escena de ella cuando lo dijo. ¿Con Vamos quién a quiere tomarlo. que lo- No, también. 10 minutos de recreo mientras se arma esto.